La 10ª plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y dicen los teólogos, por eso le atribuyen este salmo a Moisés, porque ahora lo vamos a ver, lo vamos a leer despacito el salmo, porque ahora usted va a ver que cuando leemos el salmo sí refleja mucho de lo que pasó esa noche. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Dios le dice a Moisés, ojo, Moisés, dile a mi pueblo que preparen un cordero de 1 año sin defecto, que lo preparen porque van a celebrar la Pascua, van a celebrar una cena pascual. La palabra Pascua significa paso. Esa noche iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto. Por eso es que esa noche simboliza, o de ahí, digamos, nosotros los judíos practicaban la Pascua, y Jesús vino a cambiar, por decirlo de alguna manera, y a modificar, porque Él era el cordero que se iba a ofrecer. Por eso nosotros conmemoramos y recordamos el sacrificio de Jesús, la última cena. Pero en esa noche Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que preparen un corderito de 1 año sin defecto y lo van a comer en familia. Pero ojo el detalle, la sangre de ese cordero no la boten. Van a agarrar la sangre de ese cordero y ustedes van a aplicar esa sangre en los dinteles de sus casas. Los dinteles son los marcos de la casa. En los postes, en los marcos de la casa, van a aplicar la sangre de ese cordero. Y ojo el detalle, el ángel de la muerte va a pasar, y donde no vean la sangre, el hijo, el primogénito, morirá. Y me llamó la atención algo, para los que tienen mascotas. ¿Cuántos aman las mascotas aquí? A ver, me llamó la atención algo que dice, y va a morir el primogénito de la familia y aún de sus bestias. Es decir, si alguien tenía su primogénito caballo o vaca, se le moría. Pero los que iban a teñir esos marcos o esos postes con la sangre del cordero, Dios iba a guardar, ojo, a las familias, pero también a las bestias. Vea qué interesante, vea qué interesante. De ahí sacamos una enseñanza de que Dios también tiene cuidado de las mascotas. ¿Cuántos dicen amén o no amén? De que Dios ama su creación. Y claro, es que también los perritos, los gatitos y los animalitos también son creación de Dios, y Dios los cuida. Vea qué interesante, porque dice, y aún no tocaré ninguno de esa familia. Yo voy a pasar, dice, el ángel de la muerte va a pasar, pero donde vea la señal de la sangre del cordero, no va a tocar a nadie de esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dicen algunos teólogos, y por eso titulé el mensaje de hoy el Salmo de Moisés, que le atribuyen el Salmo 91 a Moisés, y que se lo atribuyen en esa noche oscura, esa noche donde ellos escuchaban que a sus vecinos gritaban porque el luto, la muerte los había visitado, pero ellos estaban guardados porque la sangre del cordero era la señal para que el ángel de la muerte no los tocara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a esa sangre del cordero que está viva y sigue vigente? Sigue sanando, restaurando, libertando, iglesia. Hoy Dios nos va a hablar, iglesia, la importancia de estar bajo la cobertura de Dios, iglesia. Ojo, bajo la cobertura de Dios. Diga conmigo, cobertura de Dios. La cobertura de Dios. Hay una gran diferencia estar bajo la cobertura y no estar bajo la cobertura. Y hoy Dios nos va a motivar a que nosotros estemos bajo su cobertura y que nosotros cada día busquemos más esa cobertura. Por eso yo me imaginaba en la mañana cuando estaba orando, me imaginaba a Moisés recitando ese salmo a todas, al grupo que tenía por decirlo de alguna manera cerca de él en ese momento, hablando el Salmo 91 de primera mano. Nosotros lo vamos a leer, pero ellos hace años lo escucharon de los labios de Moisés de primera mano. Y es un salmo que cuando lo vamos a leer ustedes van a ver que sí se relaciona mucho con mortandad, con peste, con plagas. Ahorita lo vamos a ver. Y por eso se lo atribuyen a Moisés. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El Salmo de Moisés. Muy bien, vamos al Salmo 91. Vamos a ir al versículo 1 de una sola vez. Lo voy a leer todo y después pasamos a compartir un poquito. Dice el versículo 1, iglesia. Mire, solo con este verso yo me quedaría aquí, haríamos una capacitación, una vigilia
pasaríamos un mes hablando de esto tan bello, tan precioso. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén? Debajo de sus alas estarás seguro. Dígale a alguien ahí, dígale a alguien: debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Estarás segura debajo de sus alas. No tengas miedo. Debajo de las alas de Dios estaremos seguros. Estaremos seguros si estamos bajo sus alas. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos bajo sus alas, estaremos seguros. Entonces, imagínense todo la gente escuchando a Moisés de primera mano, de boca de Moisés, decir: y él te libra del lazo del cazador, y escuchando los gritos del vecino porque se le había muerto el hijo primogénito. Porque donde el ángel no veía sangre, entraba y mataba. Donde el ángel veía sangre, respetaba. Donde el ángel veía sangre, entraba y mataba. Entonces puede ser que en esta casa vean sangre y todos están ahí con un poco de temor, incertidumbre, pero gozándose en el Señor, y los del lado tal vez están gritando, los del lado tal vez están gritando. Vea qué tremendo esto, iglesia. Y no es que Dios tenga favoritos, y no es que Dios haga excepción de personas. Somos nosotros los que a veces nos salimos de cobertura. Entonces dice: él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Wow, ¿cómo no nos va a dar paz esa palabra, iglesia? ¿Cómo no nos va a dar fortaleza? ¿Cómo no nos vamos a enamorar, como cantábamos ahora? Enamorarnos va del Señor. Si son muchos los beneficios que tenemos de estar bajo sus alas, bajo su cobertura, son más los beneficios que tenemos de estar bajo cobertura de Dios que estar sin su cobertura. Oiga lo que dice, versículo 5, para aquellos que le tienen miedo a la noche. Levanten la mano, ¿cuánto le da miedo a la noche? A ver. Ahora dice ninguno. A mí no, pastor. Bueno, para que sepan, hace muchos años a mí me daba mucho miedo la noche. Me daba miedo estar solo, dormir solo, la noche. Y el Señor trató conmigo. Yo me casé, recién casado. Nace mi primer hijo y le dije a mi hermano: ¿me acompañaría a dormir conmigo? Tenía miedo. Un día estaba haciendo algo ahí en la casa y mi esposa andaba comprando algo y yo sentía así como una presencia fea. No era la suegra, mal pensados. ¿Ves que son mal pensados? Tengo que aclararlo porque son mal pensados. No era que la suegra había llegado, no. Y yo sentí una presencia y sentí algo feo y literal, ya yo estaba en Cristo, ojo, ya yo era cristiano, estaba empezando los caminos de Dios. Pero fui muy atado a los miedos. Dios trató con eso, conmigo. Y entonces viene mi esposa de hacer los mandadillos, andaba comprando algo para comer y me llega y me encuentra en media calle y me dice: ¿qué está haciendo aquí? Le digo: yo, esperándote, mi amor. Me había salido porque me dio miedo estar ahí, sentí algo feo, algo, y yo vine a alabar a Dios. Y sentía tanto miedo que yo dejé el martillo, lo que estaba haciendo, y salí corriendo. Y me dice mi esposa: ¿qué está haciendo aquí? Mi amor, esperándote. Pero cuento esto para que ustedes vean que al pastor también le atacó el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen los miedos hay que combatirlos. ¿Y cómo los combatimos? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede declarar: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. ¿Por qué? Verso que sigue, el número 6, porque dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad. ¿Ves? Había mortandad en el campamento. Se estaban muriendo los primogénitos. Habían gritos de madres, gritos de padres, gritos de hermanos. Se me murió mi hermano mayor. Y había caos, había destrucción. Pero donde estaba la sangre del cordero, ahí había paz, seguridad, confianza, libertad. Había vida, había salvación, había bendición. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? La sangre del cordero. Seguimos, verso 7, y dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Versículo 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Iglesia, para las personas que se burlan de Dios, para las personas que te atacan porque eres un chaqueta, pandereta, etcétera, etcétera, inclusive te atacan en redes sociales y te dicen: ese pandereta, esa pandereta, no saben
que los impíos, o sea, aquellas personas que rechazan la salvación, que rechazan a Dios, tendrán recompensa. Así como los hijos de Dios van a tener recompensa. Y aquí no es como muchos dicen, es que los cristianos se creen superiores, se creen una raza superior, se creen que son mejores que todos. No se trata de eso. O como dicen algunos, es que ellos creen que tienen una argollita con Dios. No es eso. O yo le diría, métase la argolla para que no se sienta mal. Entonces, no es eso. Es que Dios no tiene favoritos. Dios dice, ofrezco mi cobertura, el que viene va a tener cobertura y el que no va a tener cobertura. Entonces al final la decisión la va a tener usted y le voy a tener yo, porque ahorita vamos a ver qué trae. La cobertura de Dios trae bendición, trae beneficios, pero ¿qué nos trae a nosotros? ¿Cuál es la parte que tenemos que poner nosotros? Versículo 9 dice, y esto, iglesia, enmárquelo, subrayelo, póngale fecha, léalo todos los días. Cuando te sientas desanimada, cuando te sientas solo, cuando te sientas cansado, lea esto todos los días. Es vitamina de fe, iglesia. Esto es vitamina pura de fe. Dice en el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo como tu habitación. Oiga qué lindo, iglesia. El Señor está diciendo, y consecuencia de que tú has puesto a Jehová, al Altísimo, como habitación, entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro de león y dragón. Y verso 14, iglesia, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ahí viene una consecuencia. Por cuanto usted ha puesto su amor en Dios, dice, yo también lo libraré. ¿Cuántos dicen amén? Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo le responderé, estaré con él, yo en la angustia. Ahí hacemos un paréntesis, iglesia, porque también estar bajo cobertura no significa que a veces no vamos a tener situaciones difíciles. Vea que lo dice ahí, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No significa que esa cobertura es un blindaje y que nosotros no vamos a pasar momentos difíciles. No significa eso. Eso es una mala interpretación, porque estar en cobertura de Dios o bajo cobertura de Dios no nos exime de ser seres humanos, iglesia. No nos exime de problemas, no nos exime de situaciones adversas, pero nos ofrece cobertura en medio de la adversidad y la dificultad, que es otra cosa. Nos ofrece auxilio, nos ofrece protección, nos ofrece su presencia, su paz y fortaleza en medio de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener cobertura de Dios es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Y dice, lo libraré y le glorificaré. Y después termina con el verso 16 y dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por este salmo? ¿Cuántos se comprometen a hacer de este salmo un estandarte para leerlo todos los días, iglesia? Eso te va a dar fuerzas, te va a dar pilas. Y entonces yo, a modo de dinámica, quiero hacer una dinámica para visualizar lo que acabamos de hacer. Necesito 4 voluntarios que vengan aquí al altar un momentito para hacer una dinámica. Y como el tiempo apremia, no lo duden mucho, vengan rápido. 2 más, 2 más, 2 voluntarios más. Gracias. Así es, así es. Démosle un aplauso a estos varones, valientes y esforzados. Usted y Johnny van a agarrar ese mantel y se van a parar aquí, por favor, los dos, uno al extremo, y lo van a extender de tal manera que quede como una tienda, como una carpa. Lo van a tener que levantar, ¿verdad? Y ustedes dos, uno de los dos, vamos a escoger a Mau para que Mau se meta abajo de esa carpa. Métase ahí, Mau. Y usted se me va a quedar aquí conmigo. Pueden alzarlo más porque, ¿verdad? Iglesia, la invitación de Dios y la cobertura de Dios ya está dada. Ya está dada. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo sigue vigente. El llamado es: ¿cuántos quieren meterse bajo esta cobertura?
Porque resulta que meterse bajo la cobertura es una decisión. Eso le toca a usted. No puede decir usted por qué Dios no está conmigo, por qué Dios no me protege. Y dice Dios, sonso, jupón y cabezón, porque te has quedado ahí atrás y porque te has salido de mi cobertura. Porque no te interesa mi cobertura y porque estás menospreciando la cobertura de Dios. Entonces resulta que Edwin, camine para allá y para acá, Edwin, ahí haga ejercicio, eso, Edwin, para allá y para acá. Edwin anda por la vida, no es eso, la sangre de Cristo me lo cubra, Dios guarde. Pero lo trajimos y ahí le tocó, ¿verdad? Ahorita lo metemos ahí la cobertura para que se... Resulta que Edwin anda por la vida y la esposa lo invita, vamos a la oración, vamos al GAL, vamos a la célula, vamos a leer la palabra. No, yo para qué quiero esas varas, yo para qué quiero esas cosas. Esos evangélicos que lo que hacen es robarle la plata a usted, que lo que hacen es darle un poco de no sé qué, no sé cuánto. Y Edwin anda por la vida ahí. Entonces, resulta que Edwin camina sin cobertura. Escúcheme esto, vea qué peligroso. Camina sin cobertura, y sin cobertura es presa fácil del diablo. Es un blanco fácil del diablo. Él sin cobertura, el diablo lo ve y lo observa, y hay mucho cristiano que ya se salió de la cobertura de Dios. Hay mucho cristiano que anda jugando con la cobertura de Dios. Hay mucho cristianito que hoy sí, mañana no, de vez en cuando, y lo que no saben es que están en peligro. Y Dios hoy nos está advirtiendo, Dios nos ama y quiere que esa cobertura esté sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esa cobertura protege, iglesia, y esa cobertura cubre. Pero ¿qué pasa si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no busco de Dios, si yo no busco su presencia, si yo no me congrego, si yo no estoy, le doy la espalda totalmente al Señor? Bueno, el Señor dice, hijo, yo te amo, pero estás ahorita actuando no diligentemente. Estás actuando totalmente contrario a los principios y ahorita sos presa del enemigo. Y la gente anda contenta porque no le pasa nada, porque piensa que dice, me salí de la cobertura de Dios, no voy a la iglesia, no voy a esto, no voy a esto, y no me pasa nada. No, porque el enemigo sabe, es un astuto, él sabe. Ahí hablaba de la serpiente, y la serpiente sabe en el momento que ataca, iglesia. Y por eso hoy Dios nos está hablando que hay una cobertura, hay que agradecerla y aprovecharla. Ahora métase en la cobertura. Resulta que Edwin se mete en la cobertura. Ahí ya hay dos cubiertos por esa, valga la redundancia, cobertura de Dios. Entonces Edwin le hizo caso a su esposita y a la suegra y empezó a caminar bajo la cobertura. Siempre seguimos pecando, iglesia, porque somos pecadores. Siempre vamos a seguir teniendo situaciones difíciles. Pero hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado, entre fallar y vivir fallado. Porque cuando nosotros caemos y le decimos Dios, y estamos bajo cobertura y le decimos Dios, perdóname, hoy hice algo incorrecto, la sangre de Cristo nos sigue limpiando y lavando. ¿Cuántos dicen amén? Porque, iglesia, no somos perfectos, y perfectos seremos cuando Dios nos lleve a su presencia. Mientras estemos aquí ahora, estando bajo la cobertura, no significa que no nos van a pasar cosas aquí en la tierra. Sí nos van a pasar cosas aquí en la tierra, pero hay una diferencia, pasarlas ahí adentro que pasarlas aquí afuera. Dele un aplauso al Señor por estos modelos que los trajimos del extranjero. Gracias, Dios los bendiga. Si quiere lo doblan y se lo llevan para allá. Entonces, iglesia, este es uno de los salmos que en particular me gusta dárselo a la gente cuando están pasando por ataques de pánico, por ataques de miedo. Cuando están pasando por un ataque de pánico, de miedo, yo le digo, abra la Biblia y comience a leer el Salmo 91. Porque, iglesia, repito, ya yo estaba en los caminos de Dios y a mí vinieron ataques de miedo. Yo hablo con una persona y me dice, lea salmos de liberación, lea salmos de protección, lea salmos de esto, hay poder. Este salmo, iglesia, tiene tanto poder porque fue escrito en una época donde la muerte estaba tocando a la puerta de otras casas, donde se veía la muerte, donde se veía el luto, donde se veía el ángel de la muerte tocar a toda la gente. Pero hubo una gente que fue inteligente, hubo gente que fue apercibida. ¿Qué tal que Moisés hubiera dicho aquí, hey, todos ustedes, búsquense en un cordero? Ah, viejo loco, nada que ver. ¿Qué le voy a estar haciendo yo caso a ese viejo loco? No, hombre. Y un cordero, y compartirlo, y matarlo, y cocinar. No. Y resulta que no hacen caso.
aunque hubiesen sido del pueblo de Dios, por no estar sellados, ahí hubiese entrado el ángel de la muerte. ¿Qué fue lo que respetó el ángel de la muerte? Dios advirtió, Dios dijo, tienen que estar sellados con la sangre del Cordero. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe a Jesús en su corazón? ¿Y qué pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesús en su corazón y sigue sus caminos? Es una persona sellada por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sellada por la sangre de Cristo. Es decir, aquí en esta tierra nos podremos enfermar, podemos tener adversidades, dificultades, pero no es lo mismo pasarlas sin cobertura de Dios que cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa, iglesia, que bajo sus alas hay calor, bajo sus alas nos protege del frío, bajo sus alas cuando viene el desánimo nos protege. Cuando nos pasa una situación adversa, inmediatamente nos viene la humanidad y nos brinca. ¿Y ahora qué pasó? Pero el Espíritu Santo toma control y nos recuerda la promesa: estás bajo las alas de Dios. Viene el miedo, estás bajo las alas de Dios. Viene la circunstancia, estás bajo las alas de Dios. Entonces, ¿nos conviene estar bajo las alas de Dios? Sí. Ahora, ¿qué representa estar bajo las alas? Bueno, representa una persona obediente a la palabra. Una persona que paga precio. Una persona que no solo lo cacarea, declaro la cobertura de Dios. No, es que mi vida refleja la cobertura de Dios. Es que yo declaro la cobertura de Dios. Y como sé que necesito la cobertura de Dios, voy a ser obediente a su palabra. ¿Qué me saca a mí de la cobertura de Dios? Debo desobedecer los mandatos de Dios, desobedecer las órdenes de Dios, las directrices de Dios, me deja fuera de su cobertura. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Bueno, cuando la persona acepta a Cristo en su corazón, Señor, Dios, Salvador, comienza a seguir sus huellas y comienza a caminar bajo cobertura. Yo no quiero salirme de esa cobertura, iglesia. Yo no quiero salirme de esa cobertura. A veces nos sentimos desanimados, a veces queremos salir corriendo, a veces queremos dejar la iglesia botada, los caminos de Dios botados. Pero iglesia, nos conviene estar bajo sus alas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces mira, representa estar bajo su cobertura, buscar su presencia, practicar sus mandamientos, dar testimonio a otras personas del amor de Dios, imitar a Dios, seguir el ejemplo del Señor, caminar en amor, buscar de Dios todos los días, leer su palabra, buscarlo en oración, enamorarnos de Dios, amar los caminos de Dios. ¿Cómo sabe usted una persona que le está dando la espalda a Dios? Es una persona totalmente indiferente con Dios. Todos ustedes que están aquí, vienen a la iglesia, ustedes no son indiferentes con Dios, porque ustedes vienen porque ustedes saben que necesitan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí sentadita y sentadito, y usted sacó el ratito de hoy y vino, y algunos se pegan una caminadota, otros vienen en bus, otros vienen en carro, como sea, pero todos hacen el esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque usted ama a Dios. No hay duda, usted ama a Dios. No hay duda, usted quiere esa cobertura. No hay duda, usted quiere esa cobertura. Todos queremos esa cobertura. ¿Cómo refleja una persona? Bueno, un ateo, por ejemplo. Un ateo es una persona que no quiere nada con Dios, no quiere nada con la palabra de Dios. Él se cree tan autosuficiente que cree que él puede con su propia cobertura. Cree que él puede solo. Y dígale que está a su lado: solo usted no puede, pero solo usted puede. Un trabalenguas. Solo usted no puede, pero solo usted puede. ¿Por qué solo usted no puede? Pues usted necesita a Dios. Pero solo usted puede. ¿Por qué? Porque es tu voluntad, porque es tu decisión. Usted toma la decisión hoy. Por eso, solo usted no puede. Usted necesita a Dios. Pero solo usted puede, porque solo usted puede dar el paso. Porque la salvación es personal, la cobertura es personal. Y aquí voy a meterme en un tema, iglesia, que voy a, no sé, a alguno le va a dar urticaria, picazón, vayan a rasgar vestiduras, porque hay gente vendiendo coberturas. Hay pastores, apóstoles y profetas que andan vendiendo cobertura. Y entonces engañan al pueblo diciéndole: hermana, pacte con el Señor y va a tener mi cobertura, hermana. Vas a tener la cobertura del pastor Serrano donde quiera que vayas. Wow, entonces son Dios. Entonces ellos se convierten en un Dios. Yo prefiero la cobertura del Señor que la cobertura de un hombre. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Yo creo que la cobertura de Dios llega a muchos lugares, en todo lugar, y la cobertura del hombre no, ¿verdad? Entonces han vendido un misticismo, algo místico, donde yo le digo: hermana, si usted es obediente a esta congregación, si usted está en esta congregación, si usted diezma aquí, si usted ofrenda aquí, si usted es obediente y sirve aquí, tiene mi cobertura.
Ay, perdón. Tiene mi cobertura. La cobertura de, no sé, de chocolate, no sé cómo decirle. Pero resulta que hay gente que ha comido ese discurso. Ya yo he escuchado pastores, apóstoles y profetas que le dan cobertura a otras iglesias. ¡Wow! Están en Puerto Rico y le dan cobertura a iglesias de Costa Rica porque las iglesias le mandan ofrenda. O sea, las iglesias mandan ofrendas, mandan ayuda y entonces ellos ofrecen la cobertura. Y yo pregunto, iglesia, ¿cuál cobertura quiere usted? ¿La de un hombre o la de Dios? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Yo he enseñado al pueblo y donde predique, iglesia, voy a enseñar que aquí este servidor simplemente es un predicador de la palabra de Dios, pero la cobertura que tiene que estar sobre usted es la cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la cobertura de Dios, iglesia, y esa cobertura no se vende, esa cobertura no se compra, esa cobertura se acepta, es por gracia y por obediencia. ¿Cómo sabemos cuando alguien se está saliendo de la cobertura? Es cuando alguien ya no tiene esa pasión por el Señor, ya no siente deseos de orar, no siente deseos de leer la Biblia, de congregarse. Hay que traerla casi que en ambulancia o traerlo casi en ambulancia para que venga a la iglesia porque no siente esa pasión, se le fue la pasión de orar, de hablar con el Señor. Ese enamoramiento que tenía se le ha ido, entonces está en peligro y es el momento de que nosotros digamos: Señor, yo no quiero que nada me aparte de su cobertura. Este salmo es precioso. Mi mamá lo tenía abierto en las páginas, en el Salmo 91, mi mamá lo tenía abierto, ella no era cristiana, y lo tenía abierto en el Salmo 91 la Biblia. Ella creía que con tenerla abierta, los demonios sabían leer, entonces se iban, hasta que estaban amarillentas las páginas. Pero mi mamá nunca había leído la Biblia, nunca había recibido a Jesús. Hasta que un día se le presentó el evangelio, se le predicó la palabra de Dios y ella hizo la oración de fe y recibió a Cristo en su corazón. 8 meses después partió con el Señor. El Señor le dio tiempo de arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesús, y ya ahora no tenía la Biblia ahí, la tenía aquí en su corazón. Muchos queremos tener la Biblia como un amuleto, pero la Biblia hay que guardarla en el corazón. ¿Y para qué la guardamos? Para practicarla y para vivirla. Entonces este salmo cobra sentido, iglesia, cuando nosotros amamos y queremos esa cobertura. Yo quiero hacer una pregunta puntual aquí. Yo sé que todos son cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levante la mano como señal. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? No le dé pena. ¿Cuántos de verdad han recibido a Jesús? Si usted recibió a Jesús en su corazón y si usted anda bajo el orden de Dios, bajo los principios de Dios, bajo esa cobertura, iglesia, si usted muere hoy, usted va al reino de los cielos. Usted no tiene que tener la menor duda de que si usted muere hoy, va al reino de los cielos. Pero la pregunta es, y esta me la hago yo mismo: si yo me salgo de esa cobertura, pastor, ¿cómo hago para meterme? Muy fácil. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre, que es Cristo el Señor. A Él podemos llegar y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero meterme bajo tu cobertura y quiero estar bajo tus alas. Es una decisión que tendrá que tomar cada persona, porque ya Cristo lo ganó en la cruz de Calvario. Entonces la pregunta del millón es: ¿a cuántos hoy quieren reforzar esa cobertura? ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien anda ahí medio, esta es una mañana para meternos bajo su cobertura. Esta es una mañana para pedirle perdón a Dios, porque a veces creemos más en la cobertura del hombre que en la cobertura de Dios. A veces andamos más buscando coberturas de hombre. Hermano, necesito su cobertura. Yo entiendo ese término, cobertura místico. No sé si estoy equivocado, pero hay mucha gente que dice: es que yo no me quiero ir de tal iglesia porque el apóstol de ahí me dijo que si yo me iba de ahí, se me iba su cobertura. Y yo le decía: pero ¿tener la cobertura de Dios o no tener la cobertura de Dios? Entonces tenemos miedo de que no me cubra, por decirlo de alguna manera, una cobertura humana, cuando eso, iglesia, no es bíblico. Usted no encuentra en la Biblia ningún lugar donde diga que los pastores pueden ofrecer esa cobertura mística. Nosotros podemos ofrecer consejería, amor, podemos ofrecer el consejo de Dios para usted, pero que usted diga que anda con mi chaqueta encima ahí en San José, en Cartago, ahí, hermana, vaya a psicología o no sé, porque eso es espiritualmente, ningún ser humano te puede ofrecer cobertura, solo la cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Iglesia, aquí predicamos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios usted no va a encontrar que los apóstoles pedían ofrendas de $1,000 para ofrecer cobertura.
Usted no ve a Pablo diciendo: hermanos de Galacia, traigan las ofrendas para darles cobertura. Eso fue un invento de la teología de la prosperidad para sacarle la plata a la gente. Porque la gente, yo sé, yo entiendo, a veces uno anda buscando esa cobertura de Dios y no quiere pagar un precio, entonces doy plata porque es más fácil. Y nos pasa como la gente que anda buscando que le lean la mano, que le lean el futuro y todas esas cosas, y nos convertimos, ojo, en brujería cristiana. Entonces andamos haciendo cosas que no son las cosas que Dios quiere que los hijos de Dios hagan. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Dígale que esto es lado, obedece los mandamientos de Dios. Pastor, qué difícil. No es difícil, el Espíritu Santo nos da la gracia, el Espíritu Santo nos da la fuerza para que nosotros día a día vayamos cambiando cosas. Ojo, todos los que estamos aquí, todos tenemos cosas que cambiar, yo también. Todos estamos en el proceso. No es que aquí hayan modelos terminados y el pastor está ahí. No, todos estamos en la misma lucha, iglesia. Aquí todos la estamos pulseando y eso es lo que hay que seguir. Yo, cuando siento que me quiero salir de esa cobertura, inmediatamente me pellizco y digo: no, ¿qué pasa? Yo quiero esa cobertura. Y hoy es una mañana para apreciar esa cobertura. Quiero terminar con esto nada más, iglesia. Quiero que vayamos al versículo, porque me pareció muy bonito terminar con esto. Versículo 2. Ahí mismo, Salmo 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y vea lo que dice, iglesia, Proverbios 18, 10. Y con ese verso vamos a terminar. Proverbios 18, 10. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Entonces hoy es una mañana para correr a él. Hoy es una mañana para reivindicar mi cobertura, para revisar cómo está mi cobertura. Hay gente que le tiene mucha confianza a objetos. Hay gente que, por ejemplo, yo les contaba la otra vez que yo tenía un pañito rosado aquí en la bolsa hace muchos años y yo creía que eso me protegía. Hay gente que anda, digamos, por ejemplo, y le dicen: póngase el calzoncillo al revés, póngase las medias al revés, póngase una media roja, para ver ahí quién anda medio roja. Póngase algo rojo para que no le hagan un mal de ojo. Dígale al que está a su lado: la cobertura de Dios es suficiente para protegernos de cualquier ataque del enemigo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? La cobertura de Dios es suficiente, iglesia. Lo que usted tiene que pellizcarse es estar bajo cobertura. Es estar bajo cobertura, porque el problema es si no estamos bajo cobertura. Por eso dijo el salmista dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. ¿Cuántos han visto una torre? ¿Cuántos han visto una torre? Una torre es algo inmenso, alto, fuerte, bien construida, firme. Se viene un temblor, se mueve, pero no se cae porque está con buenos cimientos, con buena estructura. Y está diciendo el salmista, el proverbista está diciendo: Dios es una torre fuerte. A él acude el justo y levantado será. Quiere decir, iglesia, que cuando acudimos a Dios, Él se convierte en una cobertura, en una torre, en un refugio para nosotros. Por eso, iglesia, yo les invito a que no nos salgamos de esa cobertura, a que sigamos adelante, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque hayamos caído en pecado, levántese, pida perdón, la sangre de Cristo sigue lavando, limpiando, y métase bajo cobertura. Aunque estemos nosotros pasando situaciones adversas, difíciles, no se salga de la cobertura, no se quite la cobertura de Dios, porque quitarnos la cobertura de Dios, ahí sí estamos en problemas, iglesia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y antes